Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Desde hace varios años sabemos que uno de los problemas más graves que hay en nuestro país es la informalidad laboral en general y muy en particular la informalidad que hay en la actividad minera en el Perú. Las empresas formales pagan impuestos, tienen trabajadores en planilla, pero una parte importante de la actividad extractiva es llevada a cabo al margen de la ley y de todo control, lo que favorece naturalmente, por una parte, la contaminación impune, el abuso a los trabajadores y la aparición de economías paralelas criminales que tienen que ver con trata de personas. En los últimos días se han hecho algunos cálculos de cuánto dinero amasa cada año la minería ilegal, específicamente la ilegal, que hay que diferenciar de la informal, de la artesanal. Y al parecer, el monto de dinero generado por la minería ilegal supera actualmente en nuestro país el que genera el narcotráfico. En este contexto, hemos visto con satisfacción que el gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley llamado MAPE, destinado a resolver, a dar un marco normativo para resolver el tema de la minería artesanal, de la minería pequeña y mediana. Hay, sin embargo, manifestaciones de descontento que han llevado a mineros informales a bloquear la carretera panamericana tanto en Ica como en Arequipa. Y algunas bancadas exigen que se presente ante el Pleno el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, para que dé una explicación sobre la política que su ministerio está llevando a cabo. La persona directamente concernida y responsable de la formalización minera en el ministerio y la señora Mayra Figueroa, que está con nosotros. Señora, muy buenas noches. Gracias por estar en RPP. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y yo quiero, antes de empezar la entrevista, por favor, que me permitas trasladar el saludo y la preocupación respecto a este tema de nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, y de nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna. Encantada de atenderlos. De acuerdo. Explíquenos los alcances de la ley MAPE, porque hay quienes sostienen, en particular la bancada de Fuerza Popular, pero en fin, podría ser otra, que no formaliza a la pequeña minería ni a la minería artesanal. Bien, en principio cuando nuestro señor ministro vino dando declaraciones al respecto, y yo misma en algunos otros espacios, este proyecto de ley lo que busca es ordenar y promover el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. En ningún momento planteamos la posibilidad de una norma de formalización, porque ya normas de formalización hemos tenido a lo largo de los años. El objetivo era tener un marco normativo que permita regular el desarrollo correcto, sostenible, responsable de la pequeña minería y minería artesanal, fomentando la asociatividad también para el correcto desarrollo. Y además hay un tema que, aun cuando esta norma pretende regular y ordenar el desarrollo de la actividad, sí se habla del proceso de formalización. En la tercera disposición complementaria transitoria del proyecto de ley que hemos presentado, hablamos textualmente de la tramitación de los procesos de formalización minera integral, otorgándole plazos al Estado, o sea, a la misma DREM, para que concluya con el procedimiento en un plazo de 6 meses y luego regional, ¿no? A las direcciones regionales o gerencias regionales, correcto. Y luego de ese plazo, en caso no termine, tienen un periodo de 60 días para remitir todos los documentos al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, con esto también estamos un poco aceptando el clamor de las personas que nos decían el Ministerio tiene que asumir una posición. La vamos a asumir y vamos a continuar el trámite de los procedimientos de formalización hasta que podamos concluirlos, considerando el marco normativo que los regula. Pero el objetivo es que nos vayamos adecuando a una norma con un procedimiento simplificado, sencillo, que permita desarrollar la actividad. Si esta ley se aprobase, lo que no es seguro, porque hemos visto que hay objeciones serias, vamos a hablar de otras luego, ¿qué pasaría si no se aprueba esta ley? ¿Qué pasaría en particular con el reinfo famoso? Bueno, tenemos varias alternativas. En principio, si se aprueba el proyecto de ley, tenemos este periodo de transitoriedad. Si no se aprueba el proyecto de ley y, por ejemplo, se amplía el plazo, que es una de las cosas que se están planteando, como ministerio seguiríamos con la misma línea que hemos venido trazando de transparentar la data, de ayudar a limpiar y de separar lo bueno de lo malo y sobre todo de fomentar el correcto desarrollo de la actividad, procurando siempre al final del día tener una norma
porque es un compromiso del Ejecutivo, es una obligación, mejor dicho, del Ejecutivo, asumido con la Ley 31388, de tener una norma que regule el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. Usted ha mencionado las famosas DREM, Direcciones Regionales de Energía y Mina. Una de las objeciones que se plantea a la ley MAPE justamente es que no cuestione el poder de estas direcciones regionales que no dependen directamente del ministerio, que es el órgano de tutela a nivel nacional, y que cede poder ante las DREM y que en consecuencia puede decir, no soy yo el que tengo que ocuparme, sino son las DREM. ¿Qué responde usted Correcto. a esas críticas? Hay que considerar que las facultades que se le otorgan a la DREM o a las direcciones regionales o gerencias regionales se dio a través de la Ley de Bases de Descentralización. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar en el hipotético caso de quitarles unas facultades, tendríamos que hablar de una nueva ley orgánica del Estado. Y eso no lo regula el Ministerio de Energía y Minas. Pero lo propone. Lo que nosotros hacemos ahorita es, bajo el marco de la ley de descentralización, que no puedo tocar las competencias de seguimiento, fiscalización, supervisión de las direcciones regionales, lo que sí me estoy trayendo a la carga o al Ministerio de Energía y Minas son el proceso de formalización, ayudar, pero no podemos quitar competencias. O sea, y estamos hablando ya de otro marco normativo. Nuestra función era regular pequeña minería y minería artesanal. Entonces ahí, si se quisiera hablar de ese escenario, tendríamos que hablar de otra ley orgánica, que es otro nivel de discusión. ¿Qué es lo que usted prevé en el mejor de los escenarios que suceda el próximo año, cuando haya vencido, lo cual se supone que va a suceder, el plazo para inscribirse en el famoso REINFO, que recordémoslo, es el registro integral de formalización, REINFO? Correcto. En principio el plazo está cerrado, ahorita no hay inscripción y no lo hay desde hace varios años. Lo que sigue vigente es el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre. Dependiendo de los escenarios, como te comento, si es que se aprueba la norma, seguimos tramitando porque tenemos que tramitarlos. Si se amplía el plazo, igual tenemos que seguir con el trabajo. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como Ministerio de Energía y Minas? Nosotros somos ente rector, ente promotor. Y nuestra función en el caso de formalización es llevar a cabo la administración del REINFO. Las actividades de supervisión, fiscalización, seguimiento están a cargo de las DREM. Eso es lo que tenemos hoy dentro del marco legal. Con este proyecto lo que queremos hacer es tener nosotros las competencias solo de formalización para poder coadyuvar a que todos estos registros que tenemos, que hoy pasan los 84.500, podamos o que logren la formalización o en todo caso ir separando para evitar que el REINFO siga siendo un paraguas que te cubre actos, la mayoría lamentablemente, de temas ilícitos. Hay muchas críticas contra la política de denuncios. Hay empresarios formales que denuncian a bajo precio, es barato, amplias áreas con la intención eventualmente de explotar minería en un momento dado, pero no lo hacen. Vienen otras personas que no son titulares de ese denuncio y comienzan a actuar ahí y se produce sea una complicidad dudosa o más bien una hostilidad abierta, como ha sucedido también con muertos. ¿Qué es lo que proponen ustedes de este problema de la política de denuncias? Correcto. En principio, dentro de este proyecto de ley que es de pequeña minería y minería artesanal, no estamos afectando normativa respecto al otorgamiento de las concesiones mineras. Recordemos que las concesiones mineras se otorgan para el caso de pequeña minería y minería artesanal a través de las direcciones regionales. Y regresamos al mismo tema. Correcto, por la ley de transferencia, sí. La ley de bases de descentralización. Pero ustedes pueden proponer, es el Congreso que puede modificar. Mira, en algún momento, te cuento, nosotros hicimos el esfuerzo, antes y reconociendo la necesidad, durante el mes de septiembre tal vez, hicimos el esfuerzo de proponer desde antes asumir algunas competencias de las DREMs. Y lo mismo nos dijeron también en el Congreso, o sea, tenemos ley de bases y no podemos hablar de quitar las facultades. Ok, no puedo hablar de quitarle facultades porque es ley orgánica que escapa de las manos del Ministerio, pero sí puedo retomar los temas de formalización y eso es lo que se está haciendo. Respecto a tu pregunta de las concesiones, nosotros hemos escuchado la preocupación de los mineros que nos dicen que el 100% del país está concesionado. En realidad el país está separado, dividido por cuadrículas. Si nosotros sacamos un porcentaje de las concesiones otorgadas, estamos hablando de un menos del 20%, 15% aproximadamente, ¿no? Pero también hay que entender que el país tiene áreas en donde no se puede desarrollar actividad minera, área natural protegida, áreas arqueológicas o áreas restringidas.
Y urbanas. Correcto. Entonces tenemos 15% del país con concesión minera. De ese 15%, solo menos del 2% de ese 15% es donde se desarrolla efectivamente la tarea de exploración y explotación. ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo en este proyecto de ley? Nosotros queremos que algunos titulares de concesión minera puedan suscribir contratos. Hoy la ley propone algunos incentivos, descuentos en el pago de penalidad o en el pago de derecho de vigencia, pero también habilita el Ministerio para sentarse en la mesa con otros actores y evaluar otros incentivos, porque reconocemos la necesidad de que un titular minero se siente a la mesa a dialogar con un minero, con un pequeño minero, que podamos ayudar a la formalización, en tanto no afecte su área donde ya tienen una restricción, porque ya tiene pues estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que le autoricen la exploración o la explotación. Ahí lamentablemente no podemos entrar, pero queremos fomentar el diálogo para que en áreas aledañas, adyacentes o donde no está su área restringida, se puedan lograr contratos de explotación o con los mineros, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? En un decreto supremo. Sentémonos a la mesa todos a dialogar qué podemos hacer. ¿Todos sería quiénes en este caso? Nos hemos sentado cuando hemos socializado la norma, hasta con la misma Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, con los mineros artesanales. Ellos han visto con buenos ojos. ¿Y con congresistas? Con congresistas hemos tratado de reunirnos. Sí nos aceptó el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Con él nos hemos reunido, inclusive propuso una reunión también con los representantes de gremios, a lo cual atendimos, ¿no? Pero también, o sea, tenemos la posibilidad en este marco normativo de volver a sentarnos y volver a conversar y de volver a proponer alternativas que nos permitan lograr un diálogo entre el titular y entre el minero. De acuerdo. Hemos hablado hasta ahora de la minería artesanal e informal. Pero, ¿qué competencias tiene el Ministerio y qué política preconiza frente a la minería directamente ilegal, que, como hemos visto en algunos casos, cuenta con sicarios y no retrocede ante la posibilidad de usar armas de guerra? Sí. Nosotros como Ministerio de Energía y Minas somos ente rector y ente promotor. Nosotros no vemos la persecución del delito en sí. Para esto tenemos conformada la Comisión de Lucha contra la Minería Ilegal y Seguimiento de la Formalización, liderado por la PCM a través del Alto Comisionado. En esa comisión nosotros participamos como Ministerio de Energía y Minas y participan otros actores, Ministerio del Interior, Fiscalía Pública, por ejemplo, ¿no? Ministerio Público. Entonces, dentro de estos espacios, sí el Alto Comisionado tiene planteado, o estamos trabajando una estrategia, estamos ayudando a establecer una estrategia que permita erradicar la actividad ilegal. Pero esto también va de la mano con la necesidad de formalizar la actividad y poder identificar correctamente al minero formal, al minero que está encaminado, que cumple las condiciones, y aquel que no cumple las condiciones. Y en esa línea, como Ministerio, nos hemos puesto también a disposición de brindar toda la información necesaria al Mininter, a Fiscalía, para que puedan hacer su trabajo. Eso implica identificar dentro de la data, por ejemplo, y compartir información respecto a los suspendidos, a los que no ejercen la actividad, a los vigentes, a los excluidos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una coordinación constante. Si bien es cierto, no lideramos el tema de la ilegalidad, sí estamos brindando continuo apoyo para que los entes responsables puedan hacer su trabajo. ¿Sabe usted cuándo se va a presentar el ministro Mucho ante el Congreso, si es que acoge esta solicitud que está formulando la bancada de Fuerza Popular? En principio nos han comunicado que va a haber una invitación formal. Nosotros estamos a la espera. Acá dicen no, ya. Yo lo que leí acá, que se presente sí, hoy. Ha salido en Twitter, pero no ha habido, al parecer, una articulación correcta como para que el ministro se presente. Nuestro ministro está dispuesto, en cuanto lo llamen, a presentarse al Congreso, y nosotros como equipo técnico también, para poder ayudar. Pero no ha recibido todavía una invitación formalmente, no se ha recibido. Formal. Correcto. Ahora, otra cosa que se afirma en este comunicado, que no se pide que se presente ante el Congreso hoy, es que el proyecto que han presentado ustedes, digo ustedes porque se forma parte del Ministerio y habrá influido en la redacción de este proyecto, que no permite hacer un real seguimiento ni un control a la actividad minera en general en nuestro país. Bueno, además de que se mantiene el tema de respetar la normativa para la formalización, el proyecto de ley inclusive plantea la necesidad de realizarse un censo a través del INEI, con acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas.
Y en el caso de las plantas también, no solo el censo en la parte de mineros que están realizando la explotación, sino también en las plantas de beneficio y la necesidad de que las plantas de beneficio brinden información que nos permita también hacer una correcta trazabilidad. Y uno de los temas importantes que estamos considerando es el censo. Ahora, si bien es cierto... ¿Cómo que están considerando? ¿Hay un plan específico, como un calendario? Ya está establecido la necesidad de hacerse un censo con INEI y este proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Ejecutivo. Entonces, en realidad, sí se está viendo como prioridad la necesidad de realizar este censo de la mano con el Ministerio de Energía y Minas y con IGEMET. Y otra de las cosas importantes que te quería comentar es que dentro de esta comisión de lucha contra la minería ilegal y de seguimiento de la formalización, también se tiene considerado un esquema de la necesidad de ver la famosa trazabilidad de la actividad minera, ¿no? Y en esa línea, el grupo que tenemos y que formamos parte también está considerado MEF, SUNAT, Ministerio de Energía y Minas, para poder establecer ya normativa al respecto que nos permita hacer ese seguimiento desde donde sale el mineral a toda la ruta, el beneficio, y que pueda haber una correcta fiscalización y que podamos también tener números reales de cuánto mineral está saliendo y cuánto se explota, cuánto sale en realidad, ¿no? Pero entre tanto no hay ningún control, por lo pronto no policial, porque usted sabe que de Patás, por ejemplo, en la Sierra de la Libertad, hay varios camiones que bajan a la costa, a las plantas procesadoras en la costa, incluso a Lima o más al sur aún, para que se trate lo que ellos extraen de ahí. Y esto es una ruta que demora muchas horas y aparentemente no hay ningún control. Sí, pero ahí yo te quiero manifestar, normas tenemos. O sea, tenemos normativa que se podría aplicar para el seguimiento. Mira, la fiscalización, el seguimiento, el control. Y somos diferentes autoridades, diferentes entes los involucrados en el seguimiento de esta actividad, pero tenemos normativa. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de las DREM, es que también hay una falta de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos exigirle nosotros mismos? Recursos que tienen que ser asignados por los gobiernos regionales. Correcto. Entonces, si pero los gobiernos presumen que son ustedes, el ministerio, los que se deben ocupar. Nosotros no somos ente rector de los gobiernos de las direcciones regionales. Tienen un gobierno regional. Pero sí de la actividad minera a nivel nacional. Como ente rector, sí, por supuesto, y por eso estamos señalando la normativa. Pero el tema de los recursos, efectivamente, hay una falta de recursos en las direcciones regionales. Entonces, si no le dotamos de la cantidad necesaria, cómo le exigimos y aparte cómo también exigimos el correcto cumplimiento o la correcta administración de los recursos. Entonces el proyecto de ley también prevé esas cosas, ¿no? Hagamos una correcta distribución de los recursos a las direcciones regionales que te permitan también fiscalizar su trabajo y que cumplan con su tarea de fiscalización, de supervisión, y para eso inclusive estamos considerando la posibilidad de tercerizar algunos servicios de fiscalización, de supervisión, no la función sancionadora, tercerizar algunos servicios, ¿no? Que les permitan tener profesionales capaces de hacer su tarea. Y eso también está previsto en este proyecto de ley. Pero ahora también hay que considerar una cosa, este es un proyecto normativo, es una ley, nos falta el reglamento, y en el reglamento lo que nosotros queremos hacer como ente rector, nuevamente, es poner el procedimiento simplificado, simple, que sea claro y que corte la discrecionalidad de otros actores, ¿no? Porque algunos opinan, nos dicen, esto se aplica así, esto se aplica así, y todos tenemos una interpretación diferente de la norma. Lo que queremos hacer en el reglamento es poner las condiciones claras. Vamos a ver entonces si se aprueba o no ese proyecto, cómo se debate y si se convoca de urgencia al ministro Mucho ante el Congreso. Pregunta final y breve, ¿qué sabe usted sobre los cortes y los bloqueos de carreteras en Ica y Arequipa? Estamos al tanto de las movilizaciones que se están dando, de la movilización en Arequipa, que efectivamente está bloqueada la carretera. ¿En qué parte? En la carretera en la parte sur, tengo el nombre por aquí. ¿No es en Carabelí? No, no es en Carabelí. Asesinatos en el marco de conflictos mineros, ¿no? No es en Carabelí, es una parte de la parte sur de la carretera. En Nazca también. Estamos al tanto de las noticias, lamentamos el malentendido que se puede estar generando respecto a la aprobación de este proyecto de ley, pero yo te quiero comentar, no es intención del Ministerio de Energía y Minas criminalizar, fiscalizar, no es nuestra competencia perseguir. Nosotros somos un ente promotor y lo que estamos tratando de hacer con esta norma es promover el desarrollo correcto. Ojalá que tengamos buenas noticias porque la situación es muy incierta y la criminalidad asociada a la minería ilegal es evidente.
Muchas gracias por su presencia, señora Mayra Figueroa. Recuerdo que usted es la directora general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente después las cosas como son.